¿Te has preguntado alguna vez por qué te relacionas con los demás, sobre todo con tu pareja, de la forma en la que lo haces? ¿Por qué quizás eres más needy o celosa? ¿O por qué quizás eres más frío o distante? ¿Por qué te cuesta comprometerte a una relación? ¿O por qué has normalizado tratos poco saludables con tus novios, novias o con parejas anteriores? Soy Rafaela Proaño, soy psicóloga clínica y hoy vamos a descubrir qué hay detrás de la forma en la que construimos nuestras relaciones de pareja. Y es que llegan un montón de pacientes a mi consulta haciéndose las mismas preguntas, sin darse cuenta de que la manera en la que se relacionan ahora como adultos es un espejo de todo lo que vivieron como niños. Especialmente del vínculo que desarrollaste con mamá y papá en la infancia. La forma en la que fuiste criado, lo que recibiste y no recibiste de tus papás y la manera en la que ellos respondieron a tus necesidades determina en gran medida la calidad de las relaciones que sostengas en la adultez. Así que quiero empezar poniendo todo esto en contexto desde la teoría del apego que fue expuesta por John Bowlby para que todo esto haga sentido. Lo primero que necesitas entender es qué es el apego. El apego es el vínculo emocional que desarrollaste desde niño con tus cuidadores principales, sean estos tu papá, tu mamá, tus abuelos o quien sea que se haya encargado de cuidarte y de criarte desde pequeño. El tipo de apego que hayas desarrollado y el primer vínculo con tus figuras importantes va a sentar las bases, va a ser como esta columna vertebral de la manera en la que amas y te vinculas con las personas que quieres. Piensa que finalmente ellos fueron este primer modelo y te dieron esta primera información de cómo funciona el mundo y las relaciones con los demás. Ellos respondieron a estas preguntas de ¿será que puedo confiar en las personas a mi alrededor? ¿Puedo sentirme seguro con ellos? ¿Será que los demás me van a cuidar? Según la teoría del apego, todos los seres humanos vamos a desarrollar uno de los 4 tipos. El apego seguro, el apego inseguro ansioso, el apego evitativo o el apego desorganizado. Pero, ¿de qué depende de que desarrolles un tipo de apego o el otro? Bueno, depende de cómo tus papás interactuaron contigo, como decía, de cómo te cuidaron y te criaron, pero sobre todo de qué tanto estuvieron para atender a tus necesidades afectivas. Es decir que, obvio, o sea, más allá de alimentarte, de darte esa casa donde vivir, de ocuparse de tu educación, es qué tanto pudieron realmente atender a lo que tú emocionalmente necesitabas. Ese hacerte sentir seguro, cuidado, importante, escuchado, respetado y atendido de forma consistente en el tiempo. Por ejemplo, y para que esto quede muchísimo más claro, si de niño, cuando llorabas, generalmente la respuesta automática de tus papás era reprimir o castigar tu llanto, diciéndote algo como, no exageres, no es para tanto, deja de llorar, automáticamente estaban rechazando tu necesidad innata de validación y consuelo. Eso hizo que recibas el mensaje de que sentir emociones está mal y que expresar tu sentir es rechazado por los demás. Como consecuencia, de adulto, guardas y reprimes tus emociones, te cuesta mucho hablar de lo que sientes con la gente que quieres y te encierras en tu sufrimiento. Quizás te pones también un montón de corazas como este mecanismo de defensa para no volverte a sentir rechazado como te pasó en la infancia. O si de niño, por ejemplo, al buscar ese abrazo o ese beso en papá o en mamá, recibías más bien una respuesta fría o distante en ellos, automáticamente estaban reprimiendo tu necesidad emocional de cariño. Entonces, claro, de adulto lo que te pasa es que te cuesta mostrar interés o ser cariñoso y te muestras distante y más reservado en tus relaciones de pareja. Esto les pongo un poco como ejemplo de qué es lo que pasa y de cómo este primer vínculo afecta en la forma en la que somos adultos, pero ya lo voy a desmenuzar todo súper bien para que quede súper claro. Y antes de entrar en materia y explicarte cada uno de los tipos de apego, quiero decirte que esto entonces no quiere decir que tus papás tienen la culpa de todos tus issues. Básicamente, tienes que pensar que tus papás hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Y que probablemente tus abuelos tampoco fueron capaces de satisfacer sus necesidades cuando ellos eran niños. Y aprendieron a ser papás desde este lugar. Incluso, y esto es un ejemplo que es algo que siempre les digo a mis pacientes,
Seguramente fueron contigo una mejor versión de lo que fueron sus papás con ellos. Entonces, no se trata de juzgar y culpabilizar, sino de entender que ellos no pudieron darte a ti nada de lo que no recibieron en su infancia, porque nadie puede dar lo que no recibió ni entregar lo que no aprendió. Esto solamente te sirve para hacerte consciente del impacto que tuvo tu infancia en el adulto que eres hoy y que así puedas tomar un rol responsable que te permita reaprender formas sanas de amar y ser amado, para que puedas desconfigurar tus patrones y construir lazos fuertes, vínculos de verdad satisfactorios con las personas que quieres. Entonces, mi propósito con este episodio no es victimizarte, sino responsabilizarte, ayudándote a generar conciencia. Así que ahora sí, vamos a revisar los 4 tipos de apego, uno por uno. Y en la medida en la que los voy explicando, quisiera que vayas conectándote con cómo fue tu infancia, sobre todo en relación a cómo respondieron tus figuras importantes cuando eras niño y con cuál de los 4 tipos de apego te identificas hoy por hoy. El primero es el apego seguro. Este básicamente es el apego sano al que todos quisiéramos apuntar. Y los niños que desarrollan un apego seguro son niños que tuvieron padres que respondieron de forma consistente a sus necesidades. Es decir, que en la mayoría de ocasiones estaban disponibles para acoger desde un lugar seguro al niño cuando lloraba, que a través de los mensajes que transmitieron le hicieron sentir valioso, seguro. Eran padres que le daban la atención que necesitaba, que validaban sus emociones, que escuchaban lo que quería y le daban importancia a todo lo que le pasaba. Esto no quiere decir que fueron niños sobreprotegidos, solamente que respondieron a las necesidades afectivas que tenía la mayoría de veces, que estaban ahí para atenderlo y que estaban emocionalmente disponibles. La consistencia de estos padres es crucial para desarrollar este tipo de apego. Es decir, que respondían de una forma muy parecida en la mayoría de situaciones. O sea, no es que un día llorabas y te decían es que tú eres un malcriado y la siguiente vez que llorabas sí se sentaban a escucharte y luego la siguiente vez te castigaban. O que, por ejemplo, un día te decían que te iban a llevar al parque y lo hacían y al otro día te decían lo mismo y no cumplían, sino que seguían un patrón en la mayoría de veces. Esta consistencia le transmite al niño este sentido de seguridad. Y él aprende que los adultos son confiables y que el mundo es previsible y por ende seguro. Esa misma seguridad le permite explorar al mundo que empieza a conocer por su cuenta y de esta forma va a ir construyendo su confianza y autoestima. ¿Qué es lo que pasa con el apego seguro en la adultez? Los adultos con apego seguro son personas que tienen relaciones bastante funcionales. Pueden establecer vínculos duraderos donde hay confianza, se sienten seguras de sí mismas, saben cómo comunicar lo que sienten, confían en los demás, no tienen problema con demostrar cariño y afecto. Son personas que saben lo que quieren y logran hablar de lo que sienten y hacer atender a sus necesidades. Pero sobre todo son personas consistentes en sus relaciones. Obviamente, como obtuvieron consistencia, pueden dar consistencia. Nada de que un día te quiero y al otro día ni te conozco, o un día te demuestro que lo que tienes para decir me importa y al otro día ni me entero de lo que me estás diciendo, sino que siguen un patrón donde dan y reciben de una manera muy parecida, la mayoría de veces, de manera consistente, tal y como lo hicieron sus papás. Básicamente, las personas con apego seguro se dejan dar y recibir amor desde un lugar súper sano. Pero claro, no todos recibimos de ese mismo nivel de consistencia y a partir de ahí se van a desarrollar los otros tipos de apego inseguro. El primero es el apego ansioso y quiero empezar con este porque este es el apego más común y el que más veo en consulta. La característica principal de este tipo de apego es que los padres se muestran demasiado impredecibles frente al cuidado de su hijo. Es decir, que hay veces en las que responden de forma súper exagerada, dándole esa atención que necesita y otras veces ni caso le hacen. Hay veces en las que satisfacen las necesidades de su hijo, pero otras veces, hasta la quinta vez en la que el niño necesita algo, de plano no le paran ni bola. Y para ponerles un ejemplo, imagínense a este niño emocionado que le muestra a su mamá que finalmente sabe darse un trampolín y le dice, mira mami, lo logré. Y la mamá responde súper contenta y emocionada, reconociendo el logro de su hijo,
Pero hay otras veces en las que el mismo niño llega con un dibujo o a preguntarle algo importante y la mamá le responde algo como, ahorita ni me molestes, estoy ocupada. Otras veces en las que lo ignora por completo y lo que tiende a hacer es que, o lo que tiende a pasar es que esto genera mucha imprevisibilidad, porque estos papás tienden a ser muy impredecibles en sus respuestas. Y la cosa es que la respuesta de este tipo de papás depende generalmente de su estado de ánimo. Entonces, son papás que están tan sobrecargados con sus propias emociones, tan abrumados resolviendo sus propios problemas, que no son capaces de atender a sus hijos de la manera en la que ellos necesitan y tienden a tener como estos estallidos de enojo o de ira. Estallan generalmente cuando ya no pueden más. Yo tenía una paciente con un apego inseguro ansioso que me decía, Rafa, yo de niña tenía dos versiones de mi mamá. Mi mamá con maquillaje y mi mamá sin maquillaje. Mi mamá con maquillaje era la que regresaba del trabajo cansada y de mal genio porque tuvo un día súper difícil y cuando llegaba me gritaba por cualquier cosa y no estaba disponible para escucharme o ayudarme a hacer mis deberes. En cambio, mi mamá sin maquillaje era mi mamá de los fines de semana, que no estaba cansada, que sí lograba sentarse conmigo a hacer los deberes, que me respondía más tranquila y que sí lograba escucharme y estar para mí. Claro, hay mucha inconsistencia en sus respuestas. Un día responde gritando y otros días responde acogiendo y escuchando de manera cariñosa lo que ella necesitaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Al niño no tener una conexión entre lo que necesita y lo que obtiene la mayoría de veces, no tiene un patrón a seguir. Entonces son niños que empiezan a desarrollar un sentido de inseguridad y de ansiedad demasiado grande. Al niño sentirse inseguro no logra desarrollar la independencia que necesita para explorar el mundo por sí mismo, porque son niños que crecen teniendo demasiado miedo. Al mismo tiempo aplican este estilo de crianza súper estricto y autoritario, diciendo cosas como, se hace lo que yo digo y punto. Me cumples con esto y el otro y nada de chistar. Y cuando el niño no cumple con estas expectativas, muestran cierto nivel de desaprobación o de rechazo. Pero cuando sí cumple con estas expectativas, se muestran como más cercano y atento. Entonces lo que el niño aprende es que el amor está condicionado a lo que haga, que los demás le van a querer únicamente si se cumplen estas expectativas, pero si no lo hace le van a rechazar. Entonces que el amor no es algo que puede merecer incondicionalmente. Esto los hace adultos de alguna otra forma dependientes, con una autoestima súper baja y empiezan a necesitar del vínculo con la pareja para obtener esta seguridad que les falta. Son muy autocríticos, buscan constantemente esta aprobación de los demás y necesitan del mundo externo, de sus logros en el trabajo, del esposo, de la pareja, necesitan de la mirada del otro para poder confirmar su valía. Son personas que están buscando constantemente confirmaciones del amor de su pareja para asegurarse de que él o ella realmente le quiere, que quiere estar con ella. Justamente porque configuraron esta creencia de que el amor de los demás no es incondicional, que los demás no les van a querer por lo que son, sino por lo que hacen. Y claro, el resultado es ser súper complacientes con los demás, intentan siempre mostrar este mejor lado, esta mejor versión, tienden a poner siempre primero al otro, les cuesta muchísimo poner límites para protegerse justamente del rechazo y el abandono. Y claro, la consecuencia de todo esto es desarrollar relaciones de pareja poco sanas, donde hay un montón de drama, celos, manipulación, peleas, y donde nunca se sienten del todo seguras de si su pareja realmente quiere estar con ellos. Dudan generalmente del ser merecedores de ese amor y cuando sí lo reciben se sienten como raros e incómodos porque nunca lo recibieron. Son personas a las que les atraen, personas súper inconsistentes. Te doy un poquitito de amor un rato, pero luego me desaparezco y luego te escribo y te digo que quiero estar contigo y luego me muestro frío. Les atraen personas que están pero no están, que quieren pero no quieren. Porque al haber recibido tanta inconsistencia, para el inconsciente esto se siente súper seguro. Y el inconsciente le va a traer lo que es conocido,
solamente porque lo traduce como algo que, entre comillas, es seguro a pesar de que no sea sano, solamente porque es familiar. Un ejemplo clarísimo de esto es esa persona que siempre necesita estar en contacto con el novio, la novia, el esposo, la esposa por WhatsApp. Y si el otro no responde rápido, empieza a preocuparse y a imaginarse todos los peores escenarios en los que algo podría estar yendo mal. Y entonces empiezan a pensar cosas como, ¿será que ya no me quiere? ¿Será que ya se cansó de mí? ¿Será que ya no quiere estar conmigo? ¿Será que está con alguien más? Y empiezan a bombardearle con mensajes y llamadas buscando confirmación de que todo está bien, de que la relación está bien. Y claro, yo veo cómo mis pacientes con este tipo de apego sufren un montón porque sostienen relaciones súper dramáticas, poco sanas, que generalmente se sostienen desde la dependencia, no desde el amor. Empiezan a necesitar del otro justamente para recibir todo lo que les faltó emocionalmente y se terminan embarcando en relaciones mega problemáticas. Ahora pasemos al apego evitativo. Este tipo de apego se da en niños de papás que no estuvieron emocionalmente disponibles o que lo estuvieron, pero muy poco. ¿A qué me refiero que fueron papás que no estuvieron emocionalmente disponibles? Básicamente a que no saben cómo acompañar al niño en sus emociones, que en vez de acompañarlas y acogerlas, se enojaban o mostraban rechazo a lo que siente y que minimizan el malestar sin lograr validarlo. Al mismo tiempo, son papás que se ponen incómodos frente al mostrar cariño y afecto. El típico papá que cuando le das un abrazo se pone así todo rígido y tenso. Claro, son papás que les cuesta tener empatía y entonces se distancian y se muestran fríos cuando el niño muestra sus emociones. Es decir, que cierran la puerta completamente frente a cualquier intento de cercanía y mientras más intenta acercarse emocionalmente el niño, más se distancian. Este tipo de papás tienden a tener frases como, déjale que llore, que no sea malcriado, tiene que aprender. O ya eres un niño grande, tranquilízate, deja de ser tan exagerado, no llores. Incluso son papás que pueden llegar a negar la enfermedad del niño. Justo hace poco conversaba con una paciente a la que reconocimos que tenía un apego mega evitativo y me decía, Rafa, yo tenía que estar al borde de la muerte para que mi mamá me atienda cuando estaba enferma. Ella generalmente se molestaba, se enojaba conmigo cuando yo le decía que algo me dolía o que no me sentía bien y me decía que no sea tan exagerado, que ya se me va a pasar. Si te empiezas a sentir ya identificado con este tipo de apego, básicamente aprendiste a reprimir tu deseo natural de buscar en tus papás consuelo y sobre todo aprendiste que conectar con tus emociones es sinónimo de rechazo o castigo. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de niño, como tiene que aprender a autorregularse solo, a cuidarse solo, entonces se ve obligado a desarrollar un montón de recursos para enfrentar el mundo por sí mismo, con lo cual se vuelven adultos extra independientes. Les cuesta demasiado pedir ayuda, les cuesta muchísimo decir cuando algo les molesta, o sea, más bien prefieren quejarse o insinuar que algo les pasa, pero no pueden decir directamente, oye, me está pasando esto y estoy sintiendo esto por esta y por esta razón. Y tienen un miedo gigante, pero enorme al compromiso, sobre todo al compromiso en sus relaciones de pareja. Obvio, al haber recibido tanto rechazo frente a la expresión emocional y el cariño, es entendible que les dé tanto miedo mostrar sus emociones y abrirse o expresar interés por alguien más o mostrarle que le quiere. Si el mensaje que recibieron es mostrar cercanía, amor, afecto, emocionalidad es rechazado por los demás, que el hacerlo les pone en un lugar peligroso frente a sus vínculos, podríamos entender por qué tienen tanto miedo al hacerlo. Esto hace que se vuelvan personas frías, distantes, que no logran comprometerse con ninguna de sus relaciones de pareja y que en el momento en el que, ven que la cosa se está poniendo un poco más seria, les entra no miedo, pánico y salen corriendo en la dirección opuesta y se alejan. Son personas que intentan autoconvencerse de todas las razones que tienen para no querer estar con esa persona. Yo tenía una paciente con un apego evitativo y, no saben cuánto le costaba. Sentía que no podría mostrarle a este chico este interés por miedo a que él se aleje. Tenía muchísimo miedo a que se vaya y por eso se mostraba como muy fría, indiferente.
cuando lo que realmente quería era demostrarle que él era importante para ella, pero se moría del miedo. Llegaba todas las sesiones con una excusa nueva de por qué ya no debería estar en esa relación y le buscaba todos los peros de este hombre cuando en realidad las cosas iban bien. Me acuerdo que le costaba inmensamente decir cómo se sentía y lo que pensaba, y cuando finalmente este chico ya le demostraba este interés genuino por estar con ella y tal, ella como que se sentía empalagada y enervada y me decía algo como: "Ugh, Rafa, ya no le aguanto". Yo en ella veía un estado de alerta constante, en donde mientras más él intentaba acercarse o mientras más seria se ponía la relación, más quería salir corriendo. Y si le soy franca, y yo lo veo muchísimo en mis pacientes con apego evitativo, estos son personas que de verdad quieren tener una relación sana, que intentan acercarse, que quieren tener un vínculo más fuerte. Hay este deseo genuino por desarrollar relaciones lindas, sanas, y que son conscientes incluso de que muchas de sus actitudes son frías, distantes, que lastiman al otro, pero les cuesta muchísimo cambiarlo, obviamente si no lo han trabajado, desde todo este miedo paralizante que les produce el realmente intimar. Y aquí seguro tú has conocido a un montón de evitativos en tu vida. Ese ex que salió corriendo cuando las cosas se pusieron un poco más serias, o ese amigo o esa amiga que no logra comprometerse con una relación y salta de una a otra, probablemente tenga un estilo de apego evitativo. Ahora, y finalmente, vamos al último tipo de apego, el apego desorganizado. Este es en realidad el apego que menos veo en consulta, pero no es menos importante porque en realidad es el más complejo de todos. Y el apego desorganizado se desarrolla en niños que han sido víctimas de abuso físico y psicológico. Es decir, que han estado rodeados de muchísimo maltrato, gritos, insultos, golpes, humillaciones, hasta incluso abuso sexual. Son niños que crecen en un ambiente súper negligente, en donde le dejaban solo en la casa, por ejemplo. No le dejaban a nadie al cuidado de este niño. Y si lo dejaban a cargo de alguien, tampoco se hacía cargo de satisfacer sus necesidades y cuidarlo de verdad. O sea, hay muchísima negligencia. Son niños que reciben de sus papás muy poco o nada de muestras de cariño, de afecto, de amor, y que están constantemente expuestos al maltrato desde el observador. Es decir, ven cómo sus papás se agreden física y emocionalmente, o ven cómo lo hacen también con sus hermanos. Es decir, que básicamente este tipo de apego es el producto de haber crecido en un hogar altamente abusivo en todos los sentidos. Esto hace que el niño crezca en un constante estado de alerta, en el que nunca se siente seguro, y como está lleno de miedo, no desarrolla esta autonomía que necesita para poder explorar el mundo. Tiene muchísimos problemas para concentrarse, problemas de atención, de memoria. Crece sintiendo un montón de culpa, piensa que es malo, que se merece los castigos de sus papás por haberse portado mal. Y claro, obviamente son niños que desarrollan una autoestima súper baja al haber estado expuestos a tanto rechazo. Al entender este ambiente hostil en el que crecen estos niños, podemos empezar a entender qué pasa con ellos como adultos. Este tipo de apego, deja tantas secuelas porque los vuelve adultos llenos de ira y por eso se vuelven desafiantes, agresivos, mega reactivos. Y tienden a desarrollar entonces relaciones en donde el abuso físico y psicológico está normalizado. O incluso llegan a ser ellos mismos los propios abusadores. Son personas que desconfían muchísimo de los demás, que tienen miedo a que les hagan daño y por eso están siempre en este estado hipervigilante, a la defensiva, y sus respuestas agresivas son solamente las corazas que se ponen para protegerse. Al final de los finales, esa fue la única forma en la que aprendieron a solucionar sus problemas desde niños. Al mismo tiempo, al haber sido niños que sentían que se merecían los golpes y los castigos de sus papás, también se convierten en adultos que sienten que merecen ser tratados sin amor y sin respeto. Y obviamente esto les hace súper inseguros, pero sobre todo les hace personas que no han podido desarrollar la empatía porque
sus papás no respetaban ni sus opiniones, ni sus sentires, ni sus pensares. En realidad no les respetaban en lo absoluto. Y entonces, ya de grandes, también tienen esta dificultad para entender lo que los demás pueden llegar a sentir o no logran aceptar los límites y menos aún desarrollar relaciones desde el respeto. En la mayoría de casos, esta es la causa de por qué tienden a ser personas que hieren, que abusan, que cometen delitos o que incluso hasta no tienen conciencia de sus acciones frente a los demás. Y claro, obviamente sus relaciones de pareja son súper caóticas porque aprendieron que el amor es manifestado en forma de violencia y agresividad. Así que bueno, si llegaste hasta acá, probablemente te identificaste ya con alguno de estos tipos de apego. Y si lo reconociste, si reconociste alguno que resonó por ahí contigo y te estás sintiendo un tanto angustiado porque, y entonces y ahora si tengo este tipo de apego, entonces esto quiere decir que nunca voy a poder lograr tener relaciones sanas. No. La buena noticia es que, si bien sabemos que estas son heridas que podemos ir arrastrando desde la infancia hasta la adultez, también sabemos que como adultos tenemos la capacidad de sanarlas. Los modelos de apego no son bloques de cemento, rígidos o inflexibles, sino que pueden irse moldeando en la medida en la que nos vamos vinculando con otras personas a lo largo de la vida. Y la verdad es que este ya es el primer paso. Yo creo que la única forma de empezar a romper patrones es justamente reconociendo que hay algo que hay que resolver. Y si ya has tomado conciencia de cuál es tu tipo de apego, bueno, fantástico, porque eso te permite tomar la decisión de embarcarte en un camino que te ayude a construir o que te ayude a desarrollar relaciones funcionales y estables. A mí me gusta pensarlo como cada nueva relación que construyes es una nueva ventana para poder reconfigurar la forma en la que te enseñaron a relacionarte. Me parece que es una manera de resignificar el amor, amar y ser amado. Personalmente he visto cómo la terapia psicológica es un vehículo súper poderoso frente al trabajar nuestra forma de vincularnos. He visto cómo mis pacientes logran hacerse cargo, sanar y aprender nuevas formas de querer bien. Siempre digo que la pareja que escogemos y la forma en la que nos relacionamos y sostenemos la relación es la más importante que vamos a tomar en nuestra vida. Y no hay nada más poderoso que encontrar en el amor un lugar seguro. Pero al mismo tiempo sé que si no sanamos a ese niño, a esa niña que fuimos, que si no evolucionamos a convertirnos en nuestra mejor versión, el hacerlo probablemente será una tarea bien complicada. Y si bien un podcast nunca va a reemplazar un espacio de terapia, cuéntenme si quieren que les arme un episodio sobre cómo podemos trabajar en nuestra cotidianidad sobre estos tipos de apego inseguros. Hasta aquí el capítulo de hoy. A mí me encanta, me llena un montón hablar sobre todos estos temas, ayudarles a generar conciencia, darles información útil que les sirva, ayudarles a encontrar respuestas. Así que cuéntenme sobre qué les gustaría que hable, qué les gustaría que vaya trayendo por acá, que yo me pongo manos a la obra. Esto es The Healing Method, un podcast de salud mental. Nos vemos en un próximo episodio.